La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos sean todos a una nueva entrega de su programa Educando en Valores. A Dios sea la gracia, las bendiciones, porque nos ha permitido estar aquí en un nuevo encuentro con ustedes a través de Vida FM 105.3. También agradecer y enviar un abrazo fuerte a la gente que nos sigue a través de nuestro podcast en las diferentes plataformas. Recordarles que este espacio llega a ustedes gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo y que estamos aquí acompañándoles Blanca González y mi querido compañero y productor de este espacio, Jonathan Rodríguez. Jonathan, bendiciones, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos los que nos escuchan en este programa Educando en Valores. Te saludo como siempre con mucho cariño, Blanca, y nosotros estamos como siempre dispuestos y preparados para traerles un nuevo contenido que creo que le va a ser de mucho interés en esta semana, porque vamos a hablar de una de las pasiones grandes del dominicano, que es, el dominicano tiene dos pasiones, la política y la pelota. Ya pasó el béisbol y ahora vamos a hablar de política. Terminó la temporada deportiva y ahora vamos a la segunda pasión del dominicano. Así que hoy vamos a tener este plato fuerte con nuestro querido amigo Alcides, quien nos va a estar hablando sobre este tema que tiene que ver con las elecciones, que ya tú nos vas también a introducir, Blanca. Claro que sí, hoy estaremos hablando de elecciones municipales porque como ustedes saben este año para los amantes de la política vamos a tener partida doble porque tenemos ahora en febrero, pero también en el mes de mayo tenemos las elecciones presidenciales. Pero en este programa estaremos abarcando las elecciones municipales. Pero como ustedes saben, siempre iniciamos este espacio poniéndonos en las manos del Señor para que sea el que guíe todo este proceso, esta hora que vamos a estar compartiendo con ustedes. Así es que vamos a iniciar con buen pie y mi querido Jonathan, como siempre, con su oración, nos va a introducir el Espíritu Santo en este programa. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, queremos darte las gracias por esta semana. Queremos pedirte que nos ayudes a iniciar esta cuaresma con buen pie. Ayúdanos a poder tener la intención de renovarnos, de convertirnos, de cambiar nuestro corazón. Haznos, Señor, cada día más humildes, más humanos, más amorosos. Mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores compañeros. Porque tú, Señor, siempre estás ahí para nosotros cuando nosotros te necesitamos. Tú, Señor, nos asistes, nos guías, nos gobiernas. Contamos contigo para este camino que recién iniciamos de la Cuaresma. A ti, Señor, te lo pedimos y te pedimos también nuestra bendición para que tu Señor nos colmes de alegría, nos colmes también de regocijo por buscar este proceso de conversión que recién iniciamos en esta cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Blanca, y también antes de ir al corte, pues felicitar a todas las personas que tienen que ver con esta industria de la radio, que recientemente
el pasado martes pues celebraron el Día Mundial de la Radio. Felicidades a ti, felicidades Pero ¿cómo también que a todos los que están en la emisora. Celebramos. Jonathan. Inclúyete tú también. Poniéndome en tercera. Bueno, pero que la radio, señores, es el medio de comunicación por excelencia y precisamente nosotros llegamos a tanta gente a través de la radio y por eso nos sentimos también tan felices de celebrar el Día Mundial de la Radio, que fue declarado en el año 2011. 2011 se iniciaron los procesos y 2012, en el 2012 ahí fue que se definió por la Comisión de la UNESCO para declarar este Día Mundial de la Radio y es el medio por el que nosotros llegamos a ustedes. Nos sentimos felices y contentos y celebramos en grande este gran día. Así que elecciones municipales 2024 en breve. Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Y bien, queridos amigos, como les habíamos comentado al inicio del programa, hoy estaremos hablando sobre las elecciones municipales. Ustedes saben que estamos a pocos días de las elecciones municipales de nuestro país, República Dominicana, un proceso electoral que definirá las autoridades locales de los 157 municipios y 235 distritos municipales del país. Estas elecciones son importantes, de mucho valor para la gobernabilidad y el desarrollo local, y requieren de una participación ciudadana activa y responsable. Y desde este espacio, Educando en Valores, nosotros reiteramos nuestra invitación a que todo ciudadano que se sienta comprometido con su país asista a las urnas a ejercer su derecho al voto. Y para conocer más sobre este tema, hoy tenemos el gusto de conversar con nuestro querido amigo de siempre, el señor Alcides Díaz Batista, presidente del Centro de Estudios Altagraciano. También se desempeña como periodista, investigador histórico, escritor y se ha dedicado a la política. Él nos hablará sobre el contexto de los desafíos y las oportunidades de estas elecciones, así como sobre las propuestas y los candidatos que se disputan el poder municipal. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido invitado de este día, Alcides Díaz Batista. Así que también les invitamos a ustedes a que nos acompañen en este programa en el que exploramos la importancia de las próximas elecciones municipales y sus implicaciones. Bienvenido, querido Alcides. Saludos, Blanca. Saludos, Jonathan. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Y como tú dices, también con la Virgen estamos muy contentos de tenerte nuevamente en el programa. Hace poquito te tuvimos casi a fin de mes de enero y hoy te tenemos aquí a mediados del mes de febrero, el mes del amor, de la amistad, del amor, también el mes de la cuaresma. Ya empezó la cuaresma, ya el pasado miércoles, igual que el día de San Valentín que ya pasó. Felicitamos también a todos los locutores y locutoras que también pasó el día ya del locutor, el día de la radio, Día Mundial de la Radio, sí, perdón. Eso lo dijimos ahorita, pero para volver a decirlo de una manera un poquito más contextualizada, ¿no? Y pues entre todas las cosas que tenemos este mes, como si no faltaran cosas en el mes de febrero, aparte del carnaval, aparte de San Valentín y demás que ya han ido pasando al momento de este programa, pues ahora vamos a tener lo que es este próximo domingo, vamos a tener las elecciones municipales, las cuales pues tienen su carga bastante interesante. Y Alcides, queremos como para ir contextualizando a la gente,
queremos que nos comentes un poco sobre lo que es qué es la democracia y cuáles son las características principales de esta. Sí, gracias y gracias por la oportunidad de volver a estar junto en el programa que ustedes con tanto acierto pues producen. Mira, el asunto de la democracia tiene que ver con lo que es el concepto ciudadano. Los pueblos se deciden a vivir. Por ejemplo, ahora mismo se han dicho en el caso de El Salvador con Bukele, un hombre historia al tener el mayor porcentaje de unas votaciones en donde todo el país participa en el mundo entero. Un 85% del electorado nacional se decide por Bukele. Algunas personas han dicho que así nace un dictador cuando él rompió con el esquema estructural de la ley de que los presidentes eran solamente por 4 años y él se decidió por una nueva postulación y la ganó abrumadoramente. Entonces, yo diría que eso también, si alguien quiere llamarlo una dictadura, podemos decir que es una dictadura que el pueblo la avaló, no que porque las dictaduras se dan cuando el incumbente o la persona que está en cualquier lugar de mando, o sea, de dirigente, decide que las cosas se harán por lo que él dice. Y eso se aplica porque siempre hay un grupo al lado que decide, sí, así será, como en los gobiernos. Se activan las dictaduras y bueno, pues ahí comienza entonces a romperse lo que es el Estado democrático, por la cual pues se rigen la mayoría de los pueblos, como el nuestro en la República Dominicana. Aquí la democracia va a verse en juego en dos tiempos. Ahora en este fin de semana y también en mayo, cuando se elijan los legisladores y el presidente, vicepresidente. O sea, va a haber dos tiempos en que la democracia va a estar en juego y que el pueblo va a decidir por lo que quiere, que es exactamente el concepto de la democracia, una actitud que viene establecida desde Persia, desde Roma, que era donde Roma tenía su congreso y donde el emperador, el rey, quien fuera, pues decidía por lo que decía el Senado. En este caso, en la República Dominicana, tenemos la legislatura que dicen que cada 4 años el pueblo dominicano tiene unas elecciones. La historia es larga, podemos hablar de eso tal vez en otro tiempo, pero en este caso, para el próximo domingo y en mayo tendremos entonces 2 puntos en que la democracia se determina ahí libérrimamente por el pueblo. El pueblo decide lo que quiere. Eso es exactamente lo que se determina entonces, que la democracia ha hablado y lo que diga el pueblo es lo que se va a hacer. Pudiéramos hablar de que hay diferentes tipos de democracia. ¿Cuáles serían estas y cuál sería la diferencia entre una y otra, Alcides? Existe la democracia auténtica, que es la que verdaderamente los políticos y el pueblo se ponen de acuerdo libérrimamente, en donde no hay subterfugio, en donde no hay golpe bajo y todo eso. Y está entonces la democracia representativa, que es la que hay en el pueblo, y no importan los argumentos que usen, pero que al final de cuentas también queda demostrado que votó la mayoría, que hicieran la trampa y la mayoría fuera la minoría, cualquier cosa, pero esa es la representativa. La auténtica no la tenemos en este momento en ninguna parte. En toda parte se hacen. Bueno, hay un país que yo mencionaba en programas anteriores, que no es Australia, es cerca de Australia y contigo de Australia, donde se vive con un gobierno de responsabilidad social, y ese gobierno, todo lo que hace ahí es el pueblo quien lo decide, todo, absoluto. Entonces eso es una democracia, la democracia real, la de verdad, pero en todos los pueblos de América, por decirnos nosotros, acercarnos aquí,
lo que vivimos relativamente es una democracia representativa. Entonces hay esos dos tipos. Y nosotros, pues, con esas representativas que tenemos, pues manejamos el sistema de la ley sustantiva, que es la Constitución de la República, que manda a que se hagan esas mismas elecciones y que también entonces se hagan en lo que es democracia. Pero que realmente nosotros podemos decir que no es la democracia auténtica, porque aquí hay gente pasando hambre, como lo hay en otras partes, y la democracia y la libertad es exactamente que usted como ser humano tenga todas sus necesidades aseguradas. No, eso es muy interesante, Alcides, lo que tú dices. Hay mucha gente que establece la democracia en una sola, en la parte de que tiene que ver con la representación, también en la forma de elección, que hay muchas formas de elección. Tenemos la forma de elección, por ejemplo, que tienen los Estados Unidos, la forma de elección que nosotros tenemos, y hay países, por ejemplo, como Chile, que tienen un tipo de representación, por ejemplo, que el Congreso directamente no puede tomar decisiones o aprobar leyes si no se consulta al pueblo en ciertas leyes, ¿no? que tienen que ver con que afecten directamente al pueblo. Pues siempre está el recurso del referéndum, ¿no? En todo esto. Ajá. Para saber si el pueblo apoya o no apoya una determinada legislación, cosa que en el país, aunque existe ese elemento de participación, nunca ningún gobernante ni tampoco el Congreso lo ha utilizado. ¿Y a qué tú crees que se debe eso de que a pesar de que tenemos recursos nunca hemos podido tener esa participación de consulta directa del pueblo? Bueno, Jonathan, nosotros venimos arrastrando una serie de cadenas que se han ido tiempo en tiempo viviendo dentro de esa democracia que nosotros llamamos representativa, en donde el poder que tiene el presidente, por decir, en la Constitución, es omnímodo, pero que relativamente el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que hace unas elecciones, diría yo, carnavalescas, porque no es lo que dice el pueblo vota, pero verdaderamente lo que deciden son los delegados. Eso quiere decir que aunque el pueblo votó y dijo que, como en las elecciones pasadas, cuando Hillary Clinton había ganado las elecciones por voto directo de la gente, pero los delegados decidieron por Donald Trump. Eso quiere decir que ese sistema es muy raro, pero ese es el sistema que ellos tienen de gobernanza. Aquí, por ejemplo, nosotros, hace un mes o dos, estuvo en el Congreso manejando la propuesta del referéndum, de que se haga ese referéndum, pero aquí no hay historia de que ningún presidente después que esté en la presidencia se va tranquilo. Por ejemplo, Danilo dijo que si él después de los 4 años, que eso era comerse un tiburón podrido, y se lo comió y no erutó, y no quiso 4 ni 8 como dice la Constitución, sino que aspiraba a 4. Eso pasó con Leonel también, eso pasó también con Hipólito, eso pasó prácticamente inclusive con Abinader, que dijo que solamente quería 4 y ya va para 8. Eso quiere decir que los gobiernos en la República Dominicana se ponen de acuerdo para que los grupos convenzan al presidente, pero con presidente usted no se puede ir, que usted tiene la mejor valoración. Imagínese como en que dice la valoración internacional, que es el segundo más valorado después de Bukele, y que bueno, la gente dice, bueno, pero rebájenle un chin, pero nada, la gente maneja esa situación. Entonces, todas esas lisonjas que se dan a través de los funcionarios que se le ponen al lado, que no permiten que el presidente ponga el oído en el pueblo, no me refiero a me refiero a los presidentes, que no pongan el oído en el pueblo, sino que ponen el oído en los intereses de todo el que está al lado,
termina entonces no cumpliéndose, no ni siquiera el referéndum, ni siquiera soltando la posición para que cada 4 años haya un gobernante y que entonces los genios, las inteligencias, lo que piensan las personas se pongan en presupuesto para que se puedan manejarla electoralmente hablando. Eso quiere decir que aquí relativamente vamos a tener, porque no lo hemos tenido hasta ahora, vamos a tener en algún tiempo algún presidente que decida por una elección que se ha manejado mucho. Peña Gómez fue muy llamado a la no reelección, que los partidos fueron también como el PLD, como el PRD, como el mismo PRM, no querían la reelección y terminando aceptando la reelección como un sistema de continuismo. Entonces, relativamente nosotros no vamos a ver todavía, ni pensarlo, que vamos a ver el deseo de que alguien que llegue a la presidencia pues decida, porque no, ya nosotros terminamos, vamos a dejar que el pueblo decida lo que quiera, vamos a poner el referéndum para que el pueblo nos valore y diga cómo lo estamos haciendo, todo eso, pero no hacen eso porque generalmente el pueblo de nosotros también es un pueblo que tiene que ver con que se ha orquestado una acción, que el pueblo hay que darle dinero para ir a votar. Por ejemplo, el pueblo votó en El Salvador porque quería demostrarle al mundo entero que el pueblo es capaz de dejar hasta lo que come por la paz y la seguridad. Como ese 85% en El Salvador no fue simplemente a Bukele, sino fue a la acción de un hombre, al pensamiento de un hombre que aplicó por sobre todas las cosas que la gente debía vivir en paz. Que cuando usted sale a trabajar, usted tenga la seguridad de que usted vuelva a su casa. Eso no pasa en casi todos los pueblos de Latinoamérica, incluyéndonos a nosotros. Entonces, producto de eso es porque los presidentes, los políticos, llegan a las posiciones, pero el oído no se lo dejan para que el pueblo hable, sino que hablan los intereses. Y hablando del pueblo, porque muchas veces nosotros hablamos de los gobernantes, de los políticos, pero muchas veces dejamos de lado lo que son los deberes y los derechos que tienen los ciudadanos de a pie de la sociedad en una democracia. Y nos centramos mucho en los problemas que tienen los políticos. Ahora bien, Alcides, ¿cuáles son los derechos y cuáles son los deberes que tenemos nosotros los ciudadanos ante la democracia? Mira, producto de esa pregunta es sumamente interesante, porque las personas casi nunca se preguntan cuáles son mis deberes y cuáles son mis derechos. Vivo en un pueblo democrático, vivo en un pueblo de una acción libérrima donde yo puedo ponerme una ropa o no ponerme una ropa y hasta salir a la calle desnudo y que me digan loco y salir por ahí y caminar y nadie me va a decir usted no puede salir, agárrenlo, denle 30 palos y tránquenlo. Te dan algunos excesos, como en algunas veces dentro de la democracia, por ejemplo lo que vimos en San Cristóbal, de que un hombre va con una pancarta y vienen 2 policías y le caen a palo y lo cogen y lo trancan. No se sabe por qué ni quién mandó a eso, pero en los pueblos de democracia eso no debe verse. Entonces, el derecho que yo tengo a tener un presidente que verdaderamente legisle y trabaje y ejecute en bien mío, ese derecho entonces es la misma responsabilidad que yo tengo ahora de cumplir con los mandatos que como ciudadano yo tengo que ser un ciudadano moral, un ciudadano, o sea, que me preocupe por el desarrollo de mi país y que aporte a ese desarrollo y que lo haga pensando en la colectividad, no lo haga pensando en mí solamente, porque pueblo es colectividad, o sea, yo soy parte del pueblo, yo no soy el pueblo completo. Entonces, como tal, las personas deben saber que así como demandan responsabilidades, tenemos responsabilidades. Muchas veces nosotros tenemos una ciudad sucia y dice que la ciudad más sucia no es la donde se recoge la más basura, sino la que menos se barre, porque nosotros relativamente, que si tenemos la basura en el frente, eso lo tiene que recoger un ayuntamiento. Nosotros no podemos recoger esa basura y ponerla en un paquete para que cuando ellos vengan la recogen más fácil. Eso no es mi responsabilidad, esa es su responsabilidad.
usted quiere agua todo el tiempo, pero entonces nosotros, pero la botamos, entonces, y después demandamos que no hay, entonces nosotros estamos faltando a la responsabilidad. El yo personal, tengo deberes y tengo derechos. Los derechos lo explicamos, que es que yo debo tener desde el derecho a la comida, la libertad, la de ponerme ropa, la de salir, la de montarme en un avión y regresar, cualquier cosa, y también la de respetar las leyes, no transcribirlas, no pasarlas, sino que mantenerme dentro de lo que la ley me dice que yo debo hacer. Usted lo ajeno no lo debe tocar porque eso le dice la ley que usted va a caer preso. Pero hay personas, y aquí hay muchas, hemos visto ya, como muchos políticos se han enriquecido con lo que el pueblo debiera tener, lo ponen dos meses ahí en cuarentena, después lo mandan para su casa y después ya nadie persigue eso, y esos miles de millones que quedaron en mano, entonces se fueron y se perdieron, y el pueblo, por no tener la conciencia de mis deberes y mis derechos, de que esas cosas pasen. Así que nosotros como sociedad también tenemos unas obligaciones que debemos cumplir: ser honestos, ser ayudador, ser solidarios, ser amigos, ser padre, ser familia, y todo lo que conlleva a la buena convivencia. Esos son deberes de los ciudadanos que viven en libertad. Interesantísimo todo esto que nos comentas, Alcides, sobre los derechos y deberes que tenemos nosotros los ciudadanos, y es una parte que debemos tomar en cuenta, porque mucha gente dice, no, yo no voy a votar porque siempre uno va y ellos hacen lo que quieren, pero hay simplemente que ejercer el derecho y pedirle a Dios que nos ilumine para que podamos hacer una buena elección. Y a propósito de responsabilidades, Alcides, hay una institución en nuestro país que lleva en este caso la voz cantante, diríamos, en este proceso, en toda la organización. Entonces, nos gustaría saber qué medidas ha tomado la Junta Central Electoral como organismo que organiza las elecciones para garantizar que el proceso sea transparente, que haya equidad y que la legalidad de las elecciones municipales sean ciertas y que sean creíbles y que sea un proceso transparente de verdad. Bien, en principio vamos a hablar que es un deseo. Por primera vez en la historia, no tengo recuerdo diferente a lo que voy a decir. Por primera vez en la historia, el pueblo dominicano se aboca a unas elecciones, tanto municipales, digamos nosotros ahora, y después legislativas y presidenciales, en el cual la tranquilidad se nota en el pueblo dominicano. Antes, cuando los partidos llegaban a las esquinas, ahí mismo se entraban a palo, no se podían juntar, había que dividir por dónde pasaba tal y por dónde pasaba tal, porque cuando se juntaban ahí mismo se entraban. Y verdaderamente en esto, para decir la verdad, en este momento ese sentimiento no está. Hay cosas así aguiladas que pasan, pero hay un momento de paz, de tranquilidad. La Junta Central Electoral ha llevado el proceso de una manera en que los partidos no han tenido mucho que decir y que enfrentarse. Por tanto, se espera que para la próxima, el fin de semana, haya realmente un proceso electoral digno de lo que es un pueblo en democracia. Ojalá eso no cambie, porque verdaderamente hasta este momento el pueblo o todos estamos esperando lo que va a pasar. Naturalmente, como es política, todos los partidos, hasta los que no tienen cucaracha ahí como miembros, van a decir que van a ganar las elecciones. Pero nosotros sabemos que hay 3 partidos que se disputan el poder político y componendas con los partidos pequeños de quién apoyan a quién. Pero a pesar de que todos los partidos que antes estaban y que ahora están tan bien, se encuentra un clima de paz y tranquilidad en la República Dominicana que es único, que no se había visto antes, y que nosotros esperamos en Dios que verdaderamente el pueblo reaccione de una manera civil, civilizada y ordenada para ir a votar, porque el derecho al voto es otro de los deberes de los ciudadanos que deben ejercer. Si usted no va a votar, usted votó por el contrario. O sea, porque eso quería decir que si usted quería votar por un candidato, pero decidió no ir a votar,
su candidato no cogió el voto suyo y se lo van a contar menos al otro que está abajo o al otro que está contendiendo. Entonces, hasta este momento, la Junta Central Electoral parece que tiene todo el proceso. El presidente de la Junta Central Electoral es un hombre tranquilo, pausado, pero se ve muy responsable y todas las cosas van girando y marchando bien. Vamos a esperar que eso se dé así y que la República Dominicana, desde mucho tiempo atrás, desde la democracia, desde la muerte de Trujillo para acá, pues celebre un sistema, un certamen electoral en el que el pueblo no tenga que sufrir porque sucedieron cosas que no debían suceder. Sí, esperemos que así sea. Así debe ser. Alcides, ¿qué o cuáles son los cargos municipales y qué funciones y competencias tienen? ¿Y hay voto preferencial en estas elecciones? ¿Y cómo funcionaría este asunto del voto preferencial en estas elecciones si lo hay? Sí. Existe, aunque ese voto preferencial venía de 2 elecciones atrás que no se aplicaron y que ahora se están aplicando. El gobierno municipal es exactamente que el gobierno legislativo y ejecutivo. Eso quiere decir que en las demarcaciones en las que está dividido el país, pues hay un gobierno local con sus legisladores, que son los regidores, o en los distritos municipales, los directores de esos grupos, que se dirigen la política, diseñan la política a seguir en esas localidades. En los municipios, por decir, el síndico y están los regidores, que hacen la misma. Los regidores lo que hacen es el mismo sistema que hacen los diputados y los senadores, que es de legislar la política local en la cual se va a basar la gestión del incumbente del alcalde. Que como es en democracia, el alcalde tiene que cumplir con lo que son las decisiones de esa ¿cómo se llaman? De esa sala capitular, donde están los regidores. Hay diferentes, por ejemplo, en Santo Domingo, aquí hay sobre casi 40 y pico de regidores. En Santiago también, y ahora se dividió Santiago, pero tenían 44 regidores. O sea, una cosa que era como para pagarle mucho cuarto a la gente por gusto, porque, pero así era y así es. Y ese es el sistema en el cual nos vamos a abocar ahora, en el sistema de los que son las localidades, los municipios. 158 municipios, 234 juntas municipales. Hay una menos, que es La Victoria, que dejó de ser distrito municipal para convertirse en municipio ahora, y que todavía no va a legislar para tener sus autoridades, porque va a haber unas elecciones especiales para eso. El voto preferencial también existe. Eso quiere decir que usted va a tener dos boletas. Una boleta que usted vota por el alcalde que usted quiera, alcalde, alcaldesa, porque usted quiera, y entonces también puede votar por el regidor que usted quiera. No importa si ese regidor es del partido al que usted pertenece, porque usted puede gustarle la alcaldesa, por ejemplo, la alcaldesa de la capital o el alcalde de la capital, pero quiere apoyar a otro regidor que no es de ese partido, y entonces usted tiene la posibilidad de votar por ambos. Usted vota ahora por el alcalde en el partido que sea, y en la segunda hoja, donde están los regidores, usted vota por el candidato. Esto es bueno, porque antes los regidores lo arrastraban los alcaldes. Era, o sea, por si arrastre. El alcalde cogía mayor punto el que ganaba, entonces ahí ese se contaba el primero, y se iban contando los votos, dividiendo la cantidad de votos para saber a quién le tocaban los demás regidores. Eso quiere decir que al final de la jornada, un regidor que sacaba 20 votos se convertía en un regidor, porque al hacer el sistema Hopi, que es el sistema que se usa aquí para la división, entonces ahí se determinaba que si tú tenías 20 votos, te tocaba, y yo 19, te tocaba el tuyo, pero cuando venía entonces, a ti tú tenías 9 y yo tenía 10, entonces me tocaba a mí, y así por el estilo. Eso es lo que va a pasar ahora, es que usted puede votar por cualquiera, no hay arrastre, el alcalde tiene su voto y los regidores tienen su voto. Ese es el proceso que se va a dar en este momento con lo que es la división, o sea, de votos
entre alcaldes y sus regidores. Y que se convierte en una ventaja, Alcide, hay que decir, por el hecho de que lo importante aquí es que se tomen las mejores decisiones para el pueblo. Y si, por ejemplo, son todos de un mismo partido, pues van a estar todos de acuerdo con una misma decisión, pero si hay consenso, si hay discusión, si se hablan las propuestas antes de someterlas, antes de ejecutarlas, entonces yo entiendo que esto puede ser beneficioso para el país. Claro, es beneficioso para el país y para las localidades donde se dan, porque naturalmente, o sea, si nosotros vamos a decir que el alcalde ganó, pero dentro de esa división de regidores le tocó a un partido que no tiene nada que ver con el poder ni nada, solamente que ese individuo era popular en esa demarcación y lo llevaron ahí, y a él no lo van a poder amarrar, digo, si él no se deja, ¿verdad? No lo van a dejar amarrarse con el alcalde o con lo que sea, y él va a ser entonces la voz disidente ahí, y eso le va a convenir a la comunidad. Siguiendo en esa misma línea y conociendo un poquito de esas funciones que desempeñan tanto los alcaldes como los regidores, hay una especie, tienen que presentar su currículum, estas personas que aspiran, ¿cuáles son como esas capacidades que deben de tener o esos requisitos que deben cumplir para ser candidatos a alcalde, a regidor u otro cargo importante que tenga que ver con estas elecciones, un director distrital o vocal? Mira, eso se convierte en una espada de Damocles, esa pregunta que tú haces, porque los dominicanos, para que tú seas presidente, lo único que tú tienes que saber leer y escribir. O sea, y que si tú dices, y si Blanca pone la L y al kilómetro pone la L, pero al final de cuentas tú coges el play para poner el nombre tuyo, eso quiere decir que tú sabes leer, que tú sabes escribir. Y si después tú, aunque sea medio gaga, vas diciendo Blanca, también sabe leer. Eso quiere decir que al leer y escribir, tú, sin que no sepas nada, tú puedes decidirte por una presidencia. Y inclusive nosotros hemos visto en diferentes lugares, y lo podemos ver ahora en Argentina, como una persona que en su escuela lo llamaban loco, yo me atrevo a decir que casi lo es, pero le llamaban loco. Oye, presidente de un país como Argentina, que tenía un ego altísimo de ser un país especial. Bueno, aquí nosotros hemos visto que hemos tenido también. Entonces, si se tomara una decisión en democracia, que para ser presidente tiene que ser, ¿cómo se llama? Como en la Junta Central Electoral, por ejemplo. Para tú ser miembro de la Junta Central Electoral, tú tienes que ser abogado. Eso es un organismo rector. Eso pudiera entenderse así. Pero si yo tengo que votar por ti y yo no tengo derecho a elegir o ser elegido, entonces posiblemente eso es una falta a la libertad del ser humano para que pueda hacer, aunque no haya ido a la escuela. Eso es difícil poder interpretar esa parte, porque se supone que las personas mejores preparadas son las que debieran ir al poder. Pero nosotros nos damos cuenta que en nuestro país y en otros muchos, puedo enseñarte, mirar para México, donde en México el narcoestado solamente tiene que vender droga y tener cuarto para comprar a la gente y salir votando. El mes pasado aquí se dijo que se iba a formar un partido que se iba a llamar el Partido Urbano. Eso quiere decir que si se forma ese partido, cuando usted viene a ver, Toquilla, por decir una persona sin que se ofenda a ella, es posible que la tengamos como alcaldesa o como senadora del Distrito Nacional o algo por el estilo, porque tiene tantos seguidores que el día que ella decida ser candidata, la gente se vaya por ella, como han ganado muchos candidatos aquí, que han ganado por la popularidad que tienen a través de los sectores. Esa parte, entonces tendríamos que verla con el derecho que dice la Constitución que tiene, que usted como dominicano, para poder aspirar, debe tener edad y debe saber leer y escribir. No te dice una profesión. Entonces, ante esas circunstancias, es como coartarle el derecho que tiene el que no fue a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir, a ir a una posición. Por ahí estamos jodidos
si podemos decir esa palabra sin que eso se convierta en una ofensa. Y en ese sentido, Alcides, y esta pregunta iría en ese mismo tenor, ¿qué criterios se debe tener para una persona ir a la boleta el domingo para elegir a sus candidatos municipales? ¿Qué criterio debe tenerse? Porque hay propuestas, hay candidatos que tienen propuestas, hay candidatos que no tienen absolutamente ninguna propuesta, hay candidatos que dan su picapollo, hay candidatos que dan dinero, hay candidatos que simplemente lo único que hacen es atacar al de la oposición, o sea, al contrario, el que está compitiendo contra él o contra ella, o simplemente el único criterio es, en este caso tal vez va a sonar un poquito tal vez disruptivo, que simplemente, bueno, fulana es mujer y por eso hay que votar por ella. O sea, ¿qué criterio? O tenemos también candidatos que han ya en el pasado han sido narcotraficantes, candidatos que han estado dentro de, que han estado en problemas judiciales, etcétera, para no entrar en detalles. ¿Cuáles son, cuando usted vaya a votar el domingo, qué debe tomar en cuenta para no votar a lo loco? Y hay que decir también, Jonathan, que tenemos nuevos votantes que quizás se van a estrenar en esta ocasión. Exactamente. Siempre. Bien. Vamos a dividir eso en dos cosas. En una vez, y yo tenía una persona a mi lado que iba a unas elecciones. Yo le pregunté, porque naturalmente yo entiendo como demócrata que no puede incidir en la decisión personal de la otra persona. Y yo le pregunté, ¿por quién tú vas a votar? Y ella dijo, pues no sé, voy ahí a ver la cara, la que se vea mejor, por eso voy a votar. Tremendo error, porque verdaderamente nosotros debemos recibir una propuesta del candidato que nosotros vamos a llevar a la posición, porque ese candidato por lo cual nosotros vamos a depositar el voto es el que va a regir los intereses nuestros en ese lugar. Y en ese lugar es el lugar donde verdaderamente se legislan las cosas que debieran ser de provecho para las comunidades. Entonces, del pueblo debe ver, pero ¿qué pasa con eso? Vuelvo a referirme de nuevo a Bukele. Las elecciones para Bukele no tuvo que dar dinero para que la gente fuera a votar. No compró votos para que la gente fuera a votar. Lo que Bukele le demostró a todos los políticos del mundo, que eso de clientelismo y de comprar votos y de poner narcotraficantes y de darle oportunidades a esa persona, no tienen sentido si verdaderamente las cosas se hacen bien. Él limpió a El Salvador. Usted no podía salir en El Salvador porque usted no sabía si iba a llegar muerto, como aquí que ya estamos cerca de no saber si vamos a llegar vivos a nuestra casa cuando salimos en la mañana, porque por un celular matan a una persona. Entonces, eso debe tomarse en consideración, quiénes son los candidatos, qué tipo de valores tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí ahora mismo un juego político peligroso que se llama, el grupo de las causales. Pero bendito sea Dios, el artículo 30, si usted tiene que ir a votar por una persona que le está diciendo que quiere aprobar las 3 causales y usted es religioso y usted es católico y usted va y vota por ello, usted es el culpable. Cuando esa persona insista en seguir haciendo eso, porque verdaderamente eso rompe la moral del pueblo que dice que nosotros somos concepción humana. Entonces, cuando votamos por un candidato de ese tipo que lo dice afuera, pero a nosotros nos parece que habla bonito, que está por esto, y nosotros vamos y votamos por él, entonces estamos haciendo un voto en contra de nosotros. Cuando nosotros votamos por un narcotraficante que se montó ahí por vender droga y por darle el veneno a los jóvenes, nosotros somos culpables de eso, porque para votar por gente así, eso es lo único que va a proliferar lo que ellos hacen, porque vieron que el pueblo le atendió a ellos por esas cosas y dando dádiva, sabiendo quiénes son, y van a votar por ellos. Entonces, el deber del ciudadano es mirar lo mejor que hay en esa boleta electoral para depositar un voto de conciencia. No es un voto comprado, pero
como los políticos y el sistema político se estableció aquí en el clientelismo, en que si tú me das o tú no me das, por ejemplo, en los tiempos de Balaguer y Juan Bosch, aquí la gente no se le daba un centavo para ir a votar, votaban con el sentimiento y el corazón. Ahora, aquí se definen las elecciones de 3 a 5 de la tarde, porque hay un grupo inmenso en todo el país parado que no ha ido a votar porque no le han dado el dinero que ellos quieren que le den para ir a depositar un voto. Eso es un país que la democracia es más tambaleante que estar en una soga en el aire caminando por un hilo. Entonces, el votante tiene que mirar por quién votar. No puede ir a la urna sin saber por quién o por quiénes van a depositar su voto. Y eso es precisamente uno de los deberes que tiene la ciudadanía, porque son la gente que lo van a gobernar. Y si nosotros votamos por los ladrones y después se roban los cuartos, no nos pongamos guapos porque votamos por ellos. Así que hay que ir a ver, hay que ver cuál es la boleta, hay que ver quiénes son los mejores para depositar los votos por los mejores, que por desgracia muchas veces vemos los mejores y salen peores que los peores. En ese punto, yo entiendo que también la ciudadanía debe de ver la historia que ya hemos recorrido hasta el sol de hoy y recordar lo que dicen. Quien no conoce su historia tiende a repetirla. Entonces, si ya usted sabe, según lo que nos está comentando Alcide, si ya usted sabe que hay personas con antecedentes, que ya estuvieron en cargos o que no han estado en cargos, pero vienen arrastrando una cola, que si se ven con un poquito de poder, pueden abusar de ese poder en detrimento de la sociedad. Entonces, trate de hacer un voto consciente, de no elegir a esa clase de personas. Aquí vamos a reiterar un poquito en esa importancia que tiene el hecho de que usted como ciudadano vaya a las urnas y ejerza el derecho al voto. No le estamos diciendo que vote por uno o por otro, sino que vote de manera consciente. Y yo, por ejemplo, que hablaba con un grupo de alumnos en días pasados, le decía, si usted no sabe por quién va a votar, sométalo a oración, porque Papá Dios puede guiarle a usted a hacer una buena elección. Entonces, sométalo a oración y que sea Dios que lo utilice a usted como instrumento para hacer una buena elección. Entonces, en ese sentido, Alcides, y quizás reiterando un poquito en la invitación a ejercer el derecho al voto, ¿qué beneficios tiene la participación ciudadana en las elecciones municipales para la gobernabilidad y el desarrollo de nuestro país, de nuestra sociedad? ¿Hay algún beneficio y cuáles son esos beneficios? Bueno, mira, yo me voy a ir lejos. Esta tarde preguntaba a mi esposa qué pasaría con la gente en los pueblos si votan por un candidato. Yo dije, bueno, Cristóbal Colón vino hace 500 y pico de años y cuando encontró aquí a gente con taparrabos puesto, y él dijo que había llegado a la India. O sea, se equivocó Colón y se equivocaron los que lo recibieron, porque al poquito tiempo ya no había uno de los que lo recibieron a él, lo habían matado a todos. Y ese tipo de cosas. Y cuando digo lo habían matado, es por la voracidad del oro que tenían los españoles, y los pobres indios pues fueron aniquilados en esa gestión de los españoles. Entonces, así mismo es, póngamelo en los pueblos. Si elegimos la persona que no sabe lo que está haciendo. Miren, en mi pueblo, yo soy de Jarabacoa, en mi pueblo hubo una elección donde se eligió a un regidor que cuando él fue a la primera sesión para decirle, y le preguntaron en qué comisión usted quiere estar, y él dijo, pónganme la que quieran, pero era que él no sabía lo que era una comisión. Entonces, si nosotros no sabemos por quién van a votar y votamos solamente porque alguien nos parece simpático, porque alguien canta bien, o porque hay alguien que baila bien, porque se pone los pantalones abajo de la sentadura y se ve así a lo loco con sus pantalones de bolita. Si vamos a votar así, entonces este país, el desarrollo se va a cortar. Entonces nosotros debemos estar conscientes, naturalmente, aquí hay un grupo que lo decide el dinero, porque fue que los políticos lo prepararon para que si no le daban dinero no votaban. Entonces ahora hay que vivir con ese cáncer. Pero hay mucha gente en este país, buena gente, con moral,
y dispuesto a dar su voto por la mejor opción, y entonces aprovechar eso para ver, así pudieron salir aquí nombres en las elecciones pasadas que no eran de los partidos tradicionales y que fueron al Congreso. Muchos muchachos jóvenes con mensaje importante, y que ya nosotros estamos viviendo una situación en que el pueblo ya en su gran mayoría es joven, es bajo un nuevo sistema de convivencia, en que tienen una propuesta a través de un celular, que puede ser Dios o puede ser el diablo, ahí mismo con él en la mano, y que ya nosotros tenemos que ver las cosas como va caminando la sociedad. Los tiempos no cambian, cambiamos nosotros. Y si no podemos entonces irnos adaptando en la parte moral, en la parte cívica, en la parte del derecho, entonces estaríamos haciendo una elección muy mala. Tenemos que conocer las ofertas que se nos ponen, buscar las mejores, no importa dónde estén, y dar el voto por esas personas. Alcides, si en la República Dominicana está lo del voto electrónico, ese voto electrónico que en las elecciones municipales anteriores pues se dio al traste de dejarlo de lado por los problemas que se dieron, que simplemente fue prácticamente inutilizable por problemas bien fuertes que se dieron. No vamos a entrar demasiado en detalle. Esto quiere decir que ¿el voto electrónico quedaría satanizado por siempre en el país o tendría alguna otra oportunidad en el futuro? Porque vemos que hay otros países, tanto de Europa como Estados Unidos, que se utiliza de manera correcta, tanto para las elecciones como también para memorándum, para lo que tiene que ver con la consulta, del pueblo. Entonces podemos ver que se está utilizando en Latinoamérica. Pues la mayoría de los casos ha sido traumático el resultado, pero incluso vemos que hay países tanto de Europa como de algunos países latinoamericanos que hasta existe el voto por correspondencia. Entonces, este voto electrónico, ¿podríamos decir que murió en la República Dominicana o en el futuro tendría alguna cabida? Mira, para nosotros los dominicanos somos terriblemente suspicaces. Si fuera por nosotros en las elecciones, todavía estuviéramos haciendo los palitos. Una rayita, 1, 2, 3, 4 y 5, y que cierra esa y hay 5, para después 5 y 5 y 10 y así por el estilo. O sea, si fuera por eso. Pero verdaderamente el tiempo obliga a los pueblos a someterse a lo que es el sistema de desarrollo de lo que es, en este caso, la parte global. Los dominicanos viven en Nueva York. Viven en los Estados Unidos, viven en España, viven en Europa, por decir de más otros países y así por el estilo. El país, la República Dominicana, tiene representación consular y en relaciones exteriores en muchísimos países del mundo. Eso quiere decir que a través de esos lugares, de esos locales, los dominicanos que estuvieran ahí pudieran electrónicamente votar, depositar el voto, meterlo en un sobre y que llegara. El asunto es que el dominicano no tiene confianza en el dominicano y termina pensando que esos votos ahí le van a estar hasta fogarate, le van a echar el sobre para que cuando la gente lo vaya a destapar salga todo el mundo corriendo. Siempre se piensa en esa cosa, no se piensa en que esas cosas ya fueron probadas exitosamente, como en los Estados Unidos, que usted se levanta, usted va y usted vota y ese voto electrónico le sirve perfectamente. Yo puedo irme más lejos aquí. Si usted tiene una tarjeta de crédito y usted usa en cualquier banco esa tarjeta de crédito, usted pasó del límite en lo que usted podía sacar ese día, usted puede ir a cualquier parte, de aquí, allá, donde sea, y meter el dedo en el banco y el banco le dice a usted que ya usted excedió su capacidad de sacar dinero porque usted en Juana Méndez sacó la parte que le tocaba. Entonces, ¿por qué el pueblo dominicano no tiene a través de una tarjeta electrónica el voto? Que lo puede saber 8 minutos después de haberse terminado las elecciones. Ya usted puede saber dónde ganaron todo el mundo porque eso está computado en un sistema computarizado que sí es confiable. Porque si no, aquí se estuvieran robando los cuartos de los bancos y de todas las cosas, y eso no es así. Pero el pueblo dominicano no tiene
ese tipo de educación para que los votos se den. Entonces, ahora mismo el voto en el exterior, eso va a darse, eso va a ser, la gente lo va a depositar electrónicamente y aquí se han dado, ¿tú sabes cuánto costó Blanca, Jonathan? Lo que costaron las elecciones pasadas solamente porque aquí no se quiso aceptar lo que decían los equipos, porque algunos equipos fallaron. Eso se podía validar, porque sencillamente ese equipo debió cerrarse, inmediatamente falló y lo único que hay que verificar lo que había. Pero la gente no tiene ese tipo de confianza. Eso costó entonces que se hicieran unas elecciones y costaran para el pueblo dominicano, que no se sabe lo que pasó después, 14,000 millones de pesos para repartir unas elecciones, una barbaridad, como en la pasada elecciones, para que las cosas pasen. Una barbaridad. Económicamente, entonces, las elecciones representan un gasto bastante alto para nuestro país, para el gobierno principalmente. Y eso me lleva a preguntarte, Alcides, tenemos ahora en febrero las elecciones municipales, pero dentro de unos meses nos volvemos a embarcar en otro proceso electoral que es el presidencial. Entonces, pudiéramos de manera rapidita enmarcar cuáles son las diferencias entre una y otra y qué implica que a solo meses de pasar por un proceso electoral volvamos entonces y nos adentremos en otro proceso. ¿Qué complicaciones pudieran presentar o sería más fácil ya la de mayo o cuáles son las características de cada una? Son iguales en lo que es montaje, pero en lo que es el aspecto de popularidad, pues las presidenciales siempre tienen mayor capacidad de votación por el hecho de que son más llamativas. El pueblo se envuelve en las presidenciales de una manera histérica, y en las locales con menos intención, con menos interés. El hecho de todo es que nosotros, por hacer 2 elecciones, estamos gastando el doble de lo que se gastaría haciendo una, pero aquí en la República Dominicana se eligen en la parte municipal alrededor de 20,000 cargos en lo que son las localidades. Los regidores, los alcaldes, los directores de distritos municipales, los vocales. Entonces eso quiere decir que si se juntan con las presidenciales, el trabajo de montarla es mucho más difícil y la contabilidad, que generalmente se convierte en casi manual porque la gente no cree en los equipos, o sea, en la parte digital, porque se daña y ese tipo de cosas. Entonces tenemos eso, la falta de confianza, porque el dominicano compra cédula, hace de todo, te da apoyo para que te vayas para el río, para que no votes si yo sé que tú eres de mi partido contrario y todo eso, hacen de todo para evitar que las elecciones se den limpiamente como debieran darse, como un país civilizado y un país en democracia. Entonces, en lo que relativamente vamos a ver es gastar un dineral, y no es el gobierno que lo paga, Blanca, es el pueblo con los impuestos, así que al pueblo se le pega todo, y entonces el dinero lo usan los políticos a su discreción. Algo que da pena que pase eso en pueblos en democracia, pero así es la cosa. Y hoy se ha perdido mucho la confianza en las elecciones, en los políticos, porque hemos visto ya lo que se ha dado con muchos políticos que han tenido que ir a la cárcel porque 10,000, 15,000, 50,000, 100,000 millones. Yo no me imagino qué hace una persona con 100,000 millones de pesos, pero aquí ya no se valida lo que es la honorabilidad personal, sino cuánto yo más tengo. Bueno, lamentablemente, Alcides, se nos acabó el tiempo, se va rápido, los temas nos consumen mucho tiempo, pero vamos a tener una segunda oportunidad para las elecciones presidenciales para seguir tratando este tema que es muy interesante de la democracia, y a ustedes pues queremos darle las gracias a que nos escuchan cada semana. Y Alcides, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Ya será para la próxima semana en una entrega más de su programa Educando en Valores. Bye bye.
La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.